Mi nombre es Andrea Buitrago, soy la editora de la revista Cultura del Cuidado de Enfermería de la Universidad Libre. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio denominado Tómate un Majavita con el autor. Es un espacio de interacción organizado por la Dirección Nacional de Investigaciones de la Universidad Libre. Obviamente, yo tengo mi taza de café Majavita y espero que todos ustedes también puedan disfrutar de una deliciosa taza de café en sus casas esta tarde. En esta ocasión, acompañamos este espacio desde la revista Cultura del Cuidado de Enfermería de la seccional Pereira y queremos que ustedes conozcan nuestra revista y las posibilidades para publicar sus artículos, ya sea productos de investigación, reflexión derivadas del ejercicio investigativo o práctico, o aquellos otros productos de revisiones temáticas en el área de la salud, la educación en salud y haciendo especial énfasis en el cuidado de la salud y de la vida. Recordemos que la revista se encuentra indexada en las bases de datos LILAC, Trialnet, Cuiden, en Latindex y en RepSapiens. Esta revista está dirigida a todos los profesionales del área de la salud y de las ciencias básicas y sociales y tiene una periodicidad de publicación semestral. Nuestro interés en publicar las temáticas de interés que nosotros como revista publicamos se relacionan con temas relacionados básicamente con conceptualización sobre la salud, el cuidado y la vida, la educación para la salud, el cuidado de la persona y colectivos a través del curso de vida, el cuidado de la persona en los momentos de alteraciones de su estado de salud, tanto críticos como crónicos, temas relacionados con salud pública, estilos de vida saludables y gerencia del cuidado. Así que aprovecho este espacio básicamente para invitarlos a enviar sus artículos para publicar en la revista. Recuerden que la recepción de los mismos, el llamado a publicar es de manera permanente y de igual manera, para entrar ya en detalle, quiero contarles que el día de hoy gozamos con la compañía y la aceptación de uno de los autores de nuestra revista, el doctor Luis Evelio Aristizábal. Luis Evelio, para presentárselo, por favor, Luis Evelio, prende su cámara. Es enfermero, abogado y especialista en epidemiología y especialista en responsabilidad médica. Es doctor en bioética de la Universidad del Bosque y docente investigador de la Universidad Libre. Esta vez quisimos invitarlo básicamente porque nos va a contar un poco del artículo, de uno de los artículos que tenemos publicados en nuestra revista, titulado Eutanasia hoy, precisiones y dudas. Y quisimos invitarlo a que se tomara un café Majavita, básicamente para profundizar sobre el tema y para que nos comparta su experiencia que tiene con el tema relacionado básicamente con la eutanasia, un tema que para hoy, dadas las circunstancias actuales de la vida y la pandemia generada por el COVID-19, cobra especial relevancia y queremos profundizar básicamente sobre este tema. Recuerden que al final vamos a tener un espacio de preguntas, así que pueden irlas formulando y escribiéndolas en el chat y al final estaremos respondiendo sus interrogantes. Doctor Luis Evelio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creí que no iba a tener cámara porque estaba como con alguna dificultad en ese sentido. Muchas gracias a todos, a la universidad, a la Dirección Nacional de Investigaciones y por supuesto yo también aquí acompañado por mi taza de café Majavita, que es pues nuestro café de la Universidad Libre, muy orgullosos de nuestro café. Y pues muy complacido con esta invitación y con la presencia de todos ustedes. Por ahí en el chat están escribiéndonos ya algunas personas, incluso desde distintos lugares del nivel nacional, amigos y conocidos con quienes en algún momento hemos tenido algún tipo de intercambio respecto de estas preocupaciones nuestras y estos saberes. Entonces, pues bienvenidos y
y hagamos de esta pues una muy buena conversación y muy oportuna, yo pienso que para estos momentos de dificultad frente a la pandemia, porque el tema está muy relacionado con eso, ¿sí? Que es el tema de la eutanasia y sobre todo de dónde surgió esa idea de hacer esa investigación que está asociada a otro núcleo mucho más grande y que ya lo podemos ir comentando más adelante. Entonces, muchas gracias por la aceptación en este espacio. Doctor Luis Evelio, su artículo se titula Eutanasia hoy, y usted nos mostraba en ese artículo algunas reflexiones de manera crítica, interpretativa y reflexiva, pero antes de entrar básicamente en el tema del artículo, quisiéramos tener claridad y que usted nos contara, nos aclarara básicamente qué es la eutanasia. Pues la eutanasia en un sentido, digamos, sencillo, desde la sola palabra quiere decir eu, buenos, thanatos, muerte, o sea, una buena muerte. Una buena muerte que, digamos, es una especie de colaboración en un momento determinado que se genera de una acción, o podría ser también por omisión, que se da a través de algunas personas que, pretendiendo evitar el sufrimiento de alguien que está en una situación, digamos, de una enfermedad grave, incurable, y que, como lo decía, está sufriendo demasiado, entonces se le procura tener una muerte, digamos, anticipada y una muerte sin sufrimiento, ¿sí? Si esto se realiza por un profesional de la salud que no sea precisamente, digamos, el que está determinado desde el punto de vista legal, en el sentido de la normativa que hay de la eutanasia o de las mismas sentencias que hablan sobre la eutanasia, se podría estar convirtiendo en un delito que se llama homicidio por piedad, ¿sí? Que ahí es donde vienen algunas de las preocupaciones que hoy por hoy plantearemos. Es decir, que no basta con que simplemente haya una persona, digamos, en estado de sufrimiento grave y que alguien decida ayudarlo y por algún medio propicio le posibilite esa situación, no basta con ello para que se configure la situación eutanásica, y ahí tendríamos entonces problemas desde muchos ámbitos. Bueno, entiendo que este artículo se deriva de un trabajo de investigación. ¿Usted nos quiere contar un poco qué fue lo que lo motivó a escribirlo básicamente? Sí, yo, pues digamos, en mi trabajo de tesis doctoral, yo me gradué, como tú lo decías, en bioética, doctorado en bioética en la Universidad del Bosque. Pues allí dentro de esa tesis que yo empecé a trabajar, me animó mucho el hacer todo un análisis profundo y desde muchas perspectivas de lo que es la limitación de los esfuerzos terapéuticos en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, ese es el gran tema, la limitación de los esfuerzos terapéuticos en unidades de cuidado intensivo, y lo abordé desde varias perspectivas. Uno, desde la perspectiva de los clínicos, o sea, médicos, enfermeras, terapeutas y cuidadores en general de esas unidades de cuidado intensivo. Otro, desde los familiares, en el sentido de familias de esas personas que están en las unidades de cuidado intensivo, de qué manera participaban en esos procesos de limitación de esfuerzos terapéuticos. Y otro, desde la parte judicial, cómo desde los jueces y desde los fiscales ellos asumían el conocimiento de ese tipo de situaciones, y en un momento en que la normatividad todavía no se daba, porque ustedes saben que en este momento sí tenemos una norma que reglamenta eso, pero inicialmente lo que teníamos eran unas sentencias, entonces, que dejaban como con cierta sensación de que no había un soporte que posibilitara tales procedimientos. Ese marco grande, digamos, de limitación de esfuerzos terapéuticos me sirvió a mí para pensar específicamente dentro de todo eso en el tema de la eutanasia. Y cuando tú dices que hoy, eutanasia, hoy, precisiones y dudas, y ese artículo lo escribí ya hace algunos años y yo diría que hoy está absolutamente vigente. Podríamos decir, hoy mismo sacar el volumen 2 de ese artículo y decir eutanasia hoy, a 2020, y frente a las situaciones de la pandemia, porque estamos hablando de la misma temática, las limitaciones de los esfuerzos terapéuticos en las unidades de cuidado intensivo, que infortunadamente, pues con estos cambios, digamos, que se han dado a nivel social y sobre todo, por ejemplo, en el día de hoy,
donde de una forma irresponsable tanto pues, entidades gubernamentales como los mismos ciudadanos hemos asumido unas conductas inadecuadas y que van a cambiar muy seguramente el movimiento y esta curva o estas tendencias que teníamos desde el punto de vista de la pandemia, y lo más seguro es que se nos va a desbordar en un periodo de tiempo ya distinto. Se está diciendo por parte de estos quienes calculan y quienes hacen los pronósticos epidemiológicos que podría darse ese desbordamiento más adelante. ¿Por qué estamos hablando entonces, por ejemplo, de pandemia y este tema de eutanasia y al mismo tiempo de la tesis mía de limitación de esfuerzos terapéuticos? Pues porque todo tiene su hilo conductor. Y es que hoy por hoy, frente a esta situación pandémica, ustedes saben que por qué hemos estado todos en este encierro, en este confinamiento, precisamente para disminuir la velocidad de enfermarnos. Digamos, consideramos que de manera razonable es muy posible que todos nos vamos a enfermar de coronavirus, pero en el tiempo, en una situación muy prolongada, donde no tengamos agobiados los servicios de salud, específicamente las unidades de cuidado intensivo. Y precisamente para eso se tenían todas estas medidas, frente a la situación que hoy pasó, por ejemplo, que está pasando en este momento, donde está todo el mundo en las calles por allí comprando sus cosas, privilegiando ese interés económico frente a la misma vida. Eso va a desbordar porque el contagio es inminente. Entonces, ¿qué va a pasar con esas unidades de cuidado intensivo donde no se va a poder atender porque no van a haber cupos, no van a haber camas para poder atender a tantas personas que se van a poder enfermar? Ahí entra el tema de la limitación de los esfuerzos terapéuticos. Y es que ustedes saben cómo en países como Italia y España, escuchamos entrevistas en distintos medios, por estos medios de la web y por televisión y una cantidad de cosas donde ellos precisamente afirmaban que les había roto el corazón el tener que asumir posturas de tener que desconectar pacientes, de limitar los esfuerzos terapéuticos por otro, o sea, decir quién vive y quién muere precisamente por una situación que se desbordó, que es, ojalá que no nos toque a nosotros, pero con este comportamiento es casi predecible de que eso nos va a suceder. Entonces, ¿cómo vamos a limitar los esfuerzos terapéuticos aquí en Colombia? Ya hay situaciones muy preocupantes y esa es precisamente toda la temática que pretendemos, digamos, abordar. Por allí le contaba yo a la compañera, a la colega Lilia Andrea, y es que tenemos la posibilidad ya de sacar un nuevo escrito para la revista que de cierta manera nos contemporanice esa situación que habíamos descrito en algún momento atrás para la época actual de situación de pandemia. Vale, muchas gracias. Sí, realmente es una situación muy compleja y hace que realmente temas como estos cobren especial relevancia dadas las situaciones actuales. Usted nos habla de un artículo y digamos que ya tenemos un avance de ese artículo visto desde la perspectiva actual. Quiero que usted nos cuente un poquito de ese tránsito entre el artículo anterior y este nuevo que nos está mostrando, que nos está proyectando, y que le contemos un poquito, nos cuente un poquito sus experiencias, cómo le fue escribiendo, anécdotas frente a sentarse a escribir un artículo que se deriva de un proceso investigativo que tiene que ver además con una situación de la vida real, cotidiana del profesional de salud. Sí, pues inicialmente la vivencia, digamos, que se dio fue en otro contexto, en otro momento histórico, en la medida en que teníamos pues unas unidades de cuidado intensivo que no estaban abarrotadas, teníamos una situación que no era la de pandemia, y sin embargo se han dado en todo el transcurso de la historia, y en ese momento se daban, como se dan ahora, las limitaciones de los esfuerzos terapéuticos en esas unidades de cuidado intensivo. Y eran, cuando yo les digo a todos, por si, digamos, algunos no son del ámbito clínico, pues aclararles que una limitación del esfuerzo terapéutico es un dejar de hacer algún tipo de procedimiento o acción clínica que de seguirla haciendo se mantendría con vida al paciente. Entonces, la limitación del esfuerzo terapéutico implica, de cierta manera,
permitir que el mismo proceso de la enfermedad vaya acabando con la vida del paciente y que el paciente se vaya, digamos, yendo, por decirlo de una manera sencilla, y que el paciente se muera sin que el equipo de salud lo esté rescatando, ¿cierto? Pero esa limitación de esfuerzos terapéuticos obviamente tiene que estar acompañada por unos cuidados paliativos. Unos cuidados que van a implicar un confort, una comodidad para el paciente, es decir, que el paciente muera sin sufrimiento, ¿cierto? En ese momento, digamos, se hacía, y sin el apremio de ahora, y se hacía en la medida en que aplicando, supondría uno en ese momento algunas escalas que hay de valoración de las unidades de cuidado intensivo, entonces se aplicarían algunos instrumentos para determinar como el pronóstico y en orden a digamos, a esa posibilidad de cuantificar o de cualificar ese pronóstico, tomar la decisión de si el paciente pues realmente se va a morir o no tiene un pronóstico favorable, le limitamos el esfuerzo terapéutico y se hacía. En ese momento, vuelvo y les digo, no había pandemia, o sea que había unidades de cuidado intensivo no abarrotadas y sin embargo se tomaban las decisiones. ¿Qué problemas detecté yo en ese estudio? Pues primero que todo, que no había un consenso. Generalmente las decisiones se tomaban por un solo profesional, generalmente el intensivista, sin consultarle a otros profesionales. Claro que en el concepto del intensivista se asumía como que sí había interdisciplinariedad a medida en que le preguntaba y cuestionaba a otros médicos, pero de todas maneras se quedaba en monodisciplinariedad porque estamos hablando de la medicina. Ahí viene un problema y es desde el punto de vista de la bioética, que es el énfasis en el estudio pues, que nosotros hemos realizado, y es que cuando se habla de esa toma de decisiones deben estar enmarcadas dentro de un proceso de la pluridisciplinaridad, y cuando hablamos de pluridisciplinaridad es muchas disciplinas pensando en la problemática, y eso es lo que casi nunca se ha dado. Entonces se tomaban ese tipo de decisiones. Y también una cosa muy grave que en ese momento era la que no había o eran de una manera inconsulta con la familia. La familia realmente no se percataba de esas situaciones y de las decisiones que se estaban tomando, y muchas veces había hasta engaños, en la medida en que la familia creía que se estaba manejando el paciente en el sentido de interviniéndolo, pero realmente se estaba limitando el esfuerzo terapéutico. Por ahí hay algunas demandas que se generaron en algunas instituciones donde los familiares se percataron que realmente estaban, por ejemplo, disminuyendo las dosis de medicamentos u omitiendo algún tipo de tratamiento. Entonces, miren que si eso se daba allá hace aproximadamente 4 o 5 años y de tiempo atrás, ¿qué puede pasarnos ahora en una situación donde estamos previendo que se nos van a desbordar las capacidades de las unidades de cuidado intensivo, en unas condiciones donde no vamos a tener con qué atender a mucha gente? Entonces, frente a esa temática, ¿cómo les parece, mis queridos oyentes, que el Ministerio de Salud nuestro de Colombia generó unas recomendaciones que no resultan aceptables para muchos de nosotros, y sobre todo quienes hemos estudiado bioética, y muy posiblemente para muchos juristas también, en la medida en que las recomendaciones están animando a que los equipos médicos hagan uso de algo que en la ética y en la bioética se llama la ética del utilitarismo. Y la ética del utilitarismo básicamente consiste en que lo que genere un mayor bien para el mayor número de personas, que eso es lo que debe hacerse. Y entonces, en ese orden de ideas, en ese documento de recomendaciones éticas del Ministerio, se está generando una posibilidad de pensamiento común en la que hay personas que tienen mayor valor o porque tienen un mejor pronóstico que otras. Entonces, esos que tienen un mayor valor por ese mejor pronóstico son merecedores de un tratamiento o de recibir precisamente esas intervenciones que se cuentan limitadamente en las unidades de cuidado intensivo. O sea que ahí estaríamos hablando de un desconocimiento y de un irrespeto a la dignidad del ser humano. Por encima de la dignidad no puede haber nada. Y desde el punto de vista ético y bioético, la vida prevalece por encima de cualquier cosa, la vida y la dignidad. En ese orden de ideas no hay vidas
de menor valor y no habrían vidas que pudieran asumirse, que pueden descartarse en favor de otras vidas, ¿sí? Yo digamos, allí en este nuevo artículo entraría a hacer todos esos planteamientos y a asegurarlo desde el punto de vista de la normatividad, en qué medida los profesionales de la salud estaríamos simplemente siendo absorbidos por como ese movimiento economicista donde se nos está generando un tipo de pensamiento derivado y relacionado muy probablemente con el desmantelamiento de nuestros sistemas de salud en 3 décadas de aquí para atrás, donde nos hemos visto desabastecidos, donde los profesionales de la salud hemos sufrido un detrimento desde muchos sentidos, desde muchas perspectivas, y ese mismo desmantelamiento nos lleva a que hoy por hoy tengamos nosotros que asumir una postura que no deberíamos tener. El hecho de ser trabajadores de la salud no nos da a nosotros la posibilidad de decidir por la vida o por la muerte de cualquier persona. Y no podemos tener entonces nosotros también, digamos, en nuestra mente criterios previos, como los criterios estatales, que desde esas recomendaciones que les estoy planteando yo que hace el Ministerio de Salud, nos generen digamos, ese direccionamiento como en pro de esa ética utilitarista que vuelvo y les digo, si es ética utilitarista nos está diciendo, ¿qué es lo más útil? Y lo más útil, entonces uno pensaría, si me llega a mí un adulto mayor y me llega un joven, entonces, ¿qué es lo más útil? Que mantenga vivo al joven y que no le preste la atención al adulto mayor. O sea, ¿cómo se nos puede ocurrir a nosotros una cosa de tal magnitud que nosotros entremos a seguir por la vida o por la muerte de las personas? Obviamente, ustedes dirán, ¿y si se desborda la capacidad, qué hacemos? Tendremos que pensar en otras cosas. Por ejemplo, si pensáramos, hay una posibilidad desde el punto de vista de la ley 23 del 81, que es el Código de Ética Médica, en el artículo 12, si no estoy mal, que nos dice que cuando se esté en una situación extrema, podría el médico tratante utilizar algún tipo de instrumento o de medicamento de tipo experimental para efectos de afrontar una situación como esta que estaríamos viviendo. Y allí estaríamos hablando de una solución que hoy por hoy podemos tener y que no la estamos utilizando, y es la cantidad de ventiladores que no tienen la aprobación del INVIMA y que en este momento podrían considerarse en ese sentido de ser algo experimental. Entonces, podrían, en lugar de dejarse de atender a la gente, acudirse a ese tipo de manejos, como esos ventiladores que sin tener la licencia del INVIMA serían la última opción posible y no simplemente pensar en que esta persona tiene un peor pronóstico, entonces, pues, cuidados paliativos y que muera sin sufrimiento, ¿sí? ¿A quién de nosotros se le podría ocurrir, por ejemplo, que al papá, a la mamá de uno, a los abuelos, que porque están ya en avanzada edad y que porque desde acuerdo a las expectativas de vida van a tener 10 o 15 años o menos de vida y entonces ya no tienen derecho a vivir esos 10, 15 o 5 años de vida? Eso es un absurdo. Vale, en ese orden de ideas, digamos que hay una cosa muy importante y usted la plantea y está relacionada con ese enfrentarse a decidir sobre el otro. Específicamente, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, la decisión, en el momento en que el profesional de salud tenga que tomar esa decisión hace que haya una confrontación con mis opiniones, con mis principios? ¿Qué recomendaciones podríamos darle a los profesionales de salud muy puntualmente? Pues de entrada uno podría estar hablando allí de lo que tú estás diciendo, si eso riñe en contra de los principios y valores de uno, hacer el planteamiento de la objeción de conciencia, que es absolutamente posible. ¿Y la objeción de conciencia qué es? Es el yo negarme a realizar un acto que de ejecutarlo en cumplimiento pues de una norma, yo estaría yendo en contra de mis principios éticos y morales. Y por lo tanto no tendría por qué ejecutarlo y que lo haga entonces otro que sí se permita ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero es que yo creo que las cosas ya hasta ahí irían a un punto ya último, porque antes de eso, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, primero, que las decisiones
primero que no tengamos que llegar a la situación de crisis y de caos porque no hay camas en la UCI. ¿Cómo? Pues no sé cómo, porque ahí está hoy el ejemplo del pueblo colombiano que se tiró a las calles pues, a comprar televisores. Desde ese punto de vista la tenemos muy difícil y perdida desde el punto de vista de la población. Lo otro entonces sería empezar a generar y de cierta manera acelerar esos procesos que se vienen dando de consecución de recursos y de adecuación de salas de cuidados intensivos y de capacitación de más personas en manejo de toda esta tecnología de cuidados intensivos. Lo otro vendría a ser la conformación de unos comités pluralistas, pluridisciplinarios, que le ayuden a pensar a los clínicos en el momento de tomar decisiones. Lo otro es que a nivel clínico se tengan unas medidas claras y unos protocolos que yo sé que existen de valoración precisamente de las condiciones físicas y clínicas del paciente, pues ayudándose con todos los medios de laboratorio posibles que puedan avisorar de alguna manera, metiendo todas esos, digamos, esas manifestaciones y esos resultados en unas escalas que provean de un posible pronóstico, ¿sí? Pero que todo eso esté acompañado de un equipo y que realmente, y a mí me parece hay una cosa muy difícil, y es que hasta ahí más o menos es posible hacerlo, aunque no se está haciendo, vuelvo y le digo, porque muchas veces se decide por una sola persona o dos personas aquí en el cubículo del paciente. Podemos acostumbrarnos a ese trabajo en equipo, pero viene otro problema bien grande, y es cómo le vamos a decir a un familiar para que el familiar también participe. Y eso cómo lo va a ver la parte legal, cómo lo va a ver la legislación. Cuando yo les digo a ustedes que hice esa investigación hace aproximadamente 4 o 5 años, los juristas, los jueces y los fiscales, ellos son desconocedores de todo ese manejo que se da en las unidades de cuidado intensivo y de toma de decisiones y de limitación de los esfuerzos terapéuticos, ¿sí? Si el gobierno central está haciendo esas recomendaciones en este documento que salió en esta pandemia, de cierta manera que dice que hay que utilizando pues esa posibilidad de la mejor decisión y el mayor beneficio posible para y casi que eso está indicándonos que hay que descartar a unos pacientes por otros, eso puede tener consecuencias legales, entonces en ese sentido debemos tener unas posturas muy claras, que ahí se las resumí, y terminarían con lo que empecé en este momento esa conversación, y la objeción de conciencia. O sea, si yo siento que estoy violentando mis principios éticos y morales, hago objeción de conciencia. No tengo por qué explicarlo, simplemente dejo constancia por escrito, estoy haciendo objeción de conciencia. Y en materia de enfermería, nuestra ley 911 del 2004, ella posibilita que el enfermero sea un objetor de conciencia sin que eso le implique ningún tipo de sanción desde el punto de vista disciplinario. Y en los otros sentidos, pues se harían procesos de investigación. Vale, muchas gracias, doctor Luis Evelio. Quiero que nos cuente cómo se conjugan todas esas situaciones tan complejas y tan difíciles que son propias de la vida real en un escrito, en un artículo. Pues realmente yo pienso que lo más importante es estar cercano a la vivencia, haber tenido, digamos, la oportunidad como de estar cerca de todos esos ambientes, del ambiente clínico, del ambiente, digamos, ético y del ambiente legal, y de poder al mismo tiempo cuestionar a todas esas personas y sobre todo lo que nos convoca hoy aquí, y es que lo que estamos hablando aquí es producto de la investigación. No estamos hablando de cosas que se nos ocurran, sino de cosas que hemos observado, de cosas que hemos leído en la evidencia científica que hay al respecto y de cosas que han sucedido y que han documentado otras personas anteriores en otros eventos o en otros países frente a esta situación de pandemia que estamos viviendo. Entonces, toda esa parte de experiencia llevada a un análisis juicioso, primero documental y luego de campo, permiten pues que hagamos una recopilación seria y muy orientada precisamente a las problemáticas que hoy por hoy. Entonces, esa es una invitación a que leamos digamos, el próximo trabajo que será muy ilustrativo en esa misma medida y trayendo todos esos temas que, como escribíamos en ese artículo de hace ya varios años donde decía eutanasia hoy, ese mismo título, vuelvo y les digo, estaría vigente absolutamente
hoy, 2020, en junio del 2020, estaría absolutamente vigente con el contexto desde la pandemia. Queremos recordarle a las personas que nos están acompañando esta tarde que pueden hacer sus preguntas. Ya pronto les daremos paso para poderlas responder. Doctor Luis Evelio, quiero que nos cuente o que nos recomiende básicamente qué recomendaciones daría usted para las personas que quieren escribir un artículo o que están escribiendo hoy un artículo. ¿Cómo hacemos ese proceso? Probablemente a partir de su experiencia, ¿cómo podemos darle ciertos tips a las personas para que se motiven o lo estén haciendo y el proceso sea visto fácil, de una manera fácil? Pues yo creo que de las cosas a tener en cuenta frente a escribir un artículo es, primero, que uno esté motivado en hacerlo, que uno quiera hacerlo, eso es muy importante. Lo segundo es que uno conozca de la temática a la que se va a referir. Tercero, que haga investigación, o sea, que no simplemente piense que es sentarse a hacer especulación, sino que dependiendo del tipo de artículo que quiera hacer, pues que profundice utilizando alguna de las temáticas, de las metodologías, perdón, de los enfoques metodológicos y que utilizándolo seriamente llegue a conseguir, digamos, unos muy buenos resultados en ese sentido, que posibiliten unos hallazgos y una certeza de que lo que se encontró realmente sí sea para poderlo presentar de manera seria a la comunidad académica. Y que todo ese proceso que debe estar plasmado en un protocolo de investigación haya sido valorado, digamos, por otros pares, y cuando digo pares también incluye ahí los comités de ética de investigación que nos permitan hacer esos procesos de una manera idónea, de una manera, digamos, experta en la temática, porque el comité te va a decir además que la situación, digamos, a investigar si está bien planteada, si el investigador sí es el idóneo o no. Y una vez que se han reunido todos esos presupuestos y hecho el trabajo de campo, pues generar todo ese proceso de análisis y discusión que nos va a posibilitar llegar realmente a unas conclusiones serias. O sea, en resumen, es prácticamente para uno hacer un buen artículo de investigación, seguir un paso a paso adecuado desde el punto de vista de rigor metodológico que le posibilite a uno escribir cosas que sean ciertas y serias. Y sobre todo en respeto de lo ético y de lo bioético. ¿Sí? Y después de eso, pues a buscar un documento, una revista que pueda tener interés precisamente en la temática que uno quiere y hacer los respectivos, digamos, envíos. Ya la parte estructural del artículo implica pues que uno utilice una muy buena redacción, que se acomode a unas normas específicas de exigencia de la revista. Las revistas tienen unas indicaciones que le dicen a uno exactamente, digamos, en qué formato escribir, dependiendo del tipo de orientación de la revista. La parte de referenciación es muy importante también, ¿sí? Y generar todo ese proceso, ese paso a paso. Resulta, digamos, en algunos momentos un tanto difícil publicar, y sobre todo pues en revistas serias, y entonces en ese sentido pues sí hay que hacer recomendaciones a quienes pretenden hacer ese tipo de manejos. Pero entonces sepamos que lo que uno escribe realmente y que sea de interés para la gente, porque es que otra cosa es que yo puedo tener un interés en una temática que tanto la gente querría saber de eso. Ahí también hay una situación importante. Doctor Luis Evelio, bueno, ya casi acabando, quiero recordarles a los oyentes y a las personas que nos están acompañando que pueden hacer consulta de la revista Cultura del Cuidado de Enfermería en el portal de la Universidad Libre, en el portal OJS de la Universidad Libre, www.revistasunilibre.edu.co. Doctor Luis Evelio, tenemos una pregunta, nos están haciendo una pregunta por el interno y nos dicen: ¿cuál ha sido el impacto en los países que tienen reglamentada la eutanasia y que se practica sin tanto tabú? ¿Cuáles son esas condiciones o evaluaciones en las que usualmente se practica?
Pues realmente hay que decir que la eutanasia está reglamentada en muy pocos países en el mundo. El que no esté reglamentada no quiere decir que no se practique, porque como les decía yo, hay muchas cosas, muchos comportamientos subrepticios u ocultos donde se aplica eutanasia. Eutanasia en el sentido de pensado que sea una buena muerte, ¿cierto? Pero realmente no responde a los criterios que deberían ser. Y es que, por ejemplo, aún en esos países donde se practica, hay muchos cuestionamientos y hay muchos detractores de personas que por su credo religioso sobre todo, pues no quieren que esta situación se dé en esos países a pesar de contarse con la autorización, digamos, legal. ¿Sí? En Colombia, por ejemplo, el punto de partida para esos procedimientos eutanásicos, fíjense ustedes que es que el paciente mismo la pida cuando menos en 2 ocasiones. Y muchas veces esos procedimientos eutanásicos nada que ver con el consentimiento de la persona, ni siquiera de la familia, como les digo, ¿sí? Cuando se hacen de manera informal, porque cuando se pretenden hacer de manera formal se ha encontrado mucha resistencia, incluso de los mismos profesionales de la salud, que están en todo su derecho de no querer hacer parte y de simplemente decir yo no participo, hago mi objeción de conciencia frente al hecho. Pero digamos que en términos generales y en el mundo entero son muy pocos los estados que tienen ya normatizado ello y diríamos que la tendencia realmente en el mundo no es a que esto se vuelva como generalizado, ¿no? Bueno, doctor Luis Evelio, muchas gracias. Realmente nos quedan muchos interrogantes por resolver, mucha motivación por profundizar sobre el tema. Los invito nuevamente a consultar la revista Cultura del Cuidado de Enfermería, www.revistas.unilibre.edu.co. Queremos darle las gracias por acompañarnos en este espacio, invitarlos a nuestra próxima sesión Tómate un café con el autor, evento que se desarrollará cada viernes. Dentro de 8 días los estamos esperando por el mismo canal, por el mismo horario. Y queremos invitarlos también a que publiquen y envíen sus artículos nuevamente a la revista Cultura del Cuidado de Enfermería. Si tienen inquietudes, deseos, cosas que quieran profundizar, vamos a mirar el chat. Nos hablan desde México. Araceli nos está preguntando que por qué es importante consultar publicar en enfermería y por qué es importante publicar en la revista. Bueno, quiero contarles que la revista publica artículos de investigación, artículos de reflexión, artículos de revisión que sean derivados o no de procesos investigativos. Es importante publicar porque de alguna manera permite que nosotros cumplir una función social de la investigación. La función social de la investigación es divulgar el conocimiento, hacer que otras personas y otras latitudes conozcan lo que estamos haciendo. De alguna manera también permite validar y dar respuesta a esas inquietudes y esos interrogantes que surgen a partir de la práctica profesional y de la práctica cotidiana de la atención, en este caso, de las personas. Les recuerdo, la revista Cultura del Cuidado publica, los temas que publica se relacionan con el cuidado de la salud y de la vida, temas relacionados con salud pública, con cuidado de enfermería a la persona y a los colectivos, cuidado de enfermería en el curso de vida y temas relacionados con la promoción de la salud y la educación en salud. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Doctor Luis Evelio, muchísimas gracias por su amable aceptación a participar de nuestro espacio. Quiero invitarlos nuevamente a que se conecten dentro de 8 días en Tómate un café con el autor, Tómate una javita con el autor y muchas gracias. Doctor Luis Evelio, le cedo el turno para que se despida. Muchas gracias a todos ustedes y que mantengamos estos espacios académicos y sobre todo a que publiquen en la revista las personas que tengan artículos que los pongan a consideración de la revista y que lean las próximas revistas que van a, digamos, las próximas publicaciones que van a estar
muy relacionada con esta temática que les hemos estado mencionando en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, para finalizar, la doctora Ana Ligia nos hace una reflexión y es la eutanasia en tiempos de pandemia, una reflexión pertinente. Muchas gracias, nos vemos en el próximo espacio. Tómate una jabita con el autor.